de poder congregarnos un miércoles más, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has venido enseñando a través de esta carta de Segunda de Juan. Amado Padre Dios, Señor, en esta noche, Dios, depositamos, Señor, nuestras cargas en ti, porque, Dios, queremos concentrarnos, Señor. Quita distracciones, afanes, amado Dios, los traemos delante de ti, Señor, cansancio, preocupación. Solo tú conoces nuestros corazones de los que estamos aquí reunidos, Padre. Te damos gracias, Señor, y ponemos todas estas cosas en ti, Dios, y te pedimos, Padre, que tú nos fortalezcas, que nos ayudes, Dios. Amado Padre, tú eres un Dios de milagros. Tú puedes sanar, quitar dolor, Padre Dios, Señor, traer confort. Tú lo puedes todo, Padre, y tú conoces si de los que estamos aquí reunidos, Padre, estamos pasando tal vez algún achaque, cualquier cosa, Dios. Amado Padre, en este momento lo ponemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú, por medio de tu amor y tu soberanía, Dios, si quieres, Señor, tú puedes sanarnos. Puedes quitarnos cualquier malestar, Padre, en nuestros cuerpos. Aún si todavía se quedaran, tú nos vas a dar la fortaleza, Padre. Nosotros creemos en un Dios de milagros, Señor, y por eso, Dios, te damos la gloria a ti, porque tú la mereces, Padre. Gracias te doy, Padre. De igual forma, Dios, en esta noche te pido que tú me des la gracia para poder compartir, Señor, este tema importante para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayuda a mis hermanos a comprender. Y, amado Dios, Señor, te pido de tu ayuda, Dios, mediante tu Espíritu Santo, Padre, para que, Dios, mis hermanos puedan retener la palabra, Dios. Se atesoren sus corazones, porque esa es la promesa que tú dijiste, que tú escribirías tus palabras en nuestros corazones, Señor. Y yo creo, Dios, por fe, Dios, que tú, Señor, cuando el momento sea necesario, Dios, y que estas palabras que hemos venido aprendiendo, Señor, vengan a la memoria de sus corazones por medio de tu Espíritu Santo, Dios, y tú sigues ministrando la vida de todos ellos, Dios. De igual forma oramos, Padre, por los hermanos que no pudieron estar con nosotros en esta noche. Bendícelos, Señor Jesús, de la misma forma que tú estás con nosotros aquí presentes, sabemos que también estás con ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive, amén. Dios es bueno. Vamos a continuar nuestro estudio en Segunda de Juan. Vamos a estar viendo en esta noche el versículo 8. Vamos a ver el versículo 8, es importante. Llevamos por finalizar la carta de Segunda de Juan. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Ya los últimos 3 versículos, 2 versículos es la conclusión, es la forma en la cual el apóstol va a terminar con esta breve carta, pequeña carta, pero ya llevamos creo como unas 8 clases, 9 clases respecto a esta Segunda de Juan. Terminando Segunda de Juan, ya saben con cuál seguimos, ¿verdad? Con la Tercera de Juan, para finalizar el punto. Entonces, vamos a estarnos dando cuenta cuando llegamos a Tercera de Juan, lo que el apóstol ahora va a traer como tema en mencionado a una persona. Tú ya te puedes ir adelantando para leer la Tercera de Juan. Es importante, hermano, y yo te lo invito, y créeme, un día de estos te voy a preguntar, oye, ¿qué libro de la Biblia estás leyendo? ¿Cómo Dios te está hablando en él? ¿Qué has aprendido? Porque es importante que eches a andar tu cerebro, te lo digo de una buena forma, y vayas tú mismo estudiando la palabra de Dios. Nosotros como iglesia, nosotros como familia nos reunimos un miércoles entre semana, y de igual forma las personas que nos escuchan y nos miran a través de las redes, si no tienes un lugar donde congregarte, pues te hacemos la invitación para que vengas y seas parte de Iglesia Vástago aquí en Denver. Y las personas que tal vez lo escuchan a través de las diferentes plataformas que no están aquí en el área de Denver, sé fiel a tu iglesia, congrégate, y pues gracias porque te das una vueltecita por nuestro canal y eres edificado juntamente con nosotros. Pero la idea es de que si no tienes una iglesia donde congregarte, ora a Dios para que Dios te ponga en un lugar donde se esté enseñando la palabra del Señor y pertenezcas a un grupo de hermanos, a la familia local, para que crezcas y tengas ese compañerismo espiritual como familia en Cristo que somos. Pero si tú eres una persona que vive aquí en Denver y nos estás viendo y dices, ¿sabes qué? Pues no sé dónde está, ahí chécalo en las redes sociales, ahí está toda la información para que nos visites cuando gustes, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a leer versículo 8. Más o menos venimos viendo y la manera en cómo el apóstol Juan nos viene enseñando. Ya no voy a regresar más al inicio porque ya estamos familiarizados con la carta. Si ahorita les pregunto, estoy seguro que me van a empezar a decir, ay, sí, ¿no? ¿A quién está dirigido esta carta? ¿A quién menciona? ¿Cuál es el propósito? ¿A quiénes se encontró? Todo eso, pues lo hemos visto a lo largo de estas semanas. Y si por una razón, entonces ya se me olvidó, hermano, no te preocupes. Ahí están las clases, vuélvelas a escuchar porque vas a volver a aprender
lo que no aprendiste la primera vez. Es lo maravilloso de la palabra del Señor, que a veces a la primera no la entendemos, la segunda tampoco, pero la tercera ahí más o menos vamos entendiendo un poco. Y si este es el caso, pues vuelve a escuchar las enseñanzas para que te refresques la memoria de lo que estamos hablando. Entonces, versículo 8, vamos a leerlo. Y el tema de esta noche es: mantente firme. Mantente firme. Y como subtema, no pierdan lo que hemos logrado. Nosotros como iglesia Vástago, aquí en el área de Denver, somos una iglesia que tenemos aproximadamente 1 año y meses, por así decirlo, 1 año y 6 meses por ahí aproximadamente, que iniciamos esta iglesia. Encontramos el lugar apenas en octubre. Como iglesia nos venimos a este edificio que estamos aquí rentando, que nos abrieron las puertas, pero ya tenemos 1 año y meses. Entonces ya hemos logrado ciertas cosas como familia en la fe, de lo que he venido compartiendo con varios de ustedes. Por ejemplo, los domingos hemos estado aprendiendo lo que es ¿qué? Mándeme. Juicio eterno. Y como texto base hemos estado desarrollándolo en Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 2. Y como tema principal hemos estado viendo la doctrina de Cristo. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo el juicio eterno y vamos a estar avanzando. Este domingo que viene vamos a hacer una pausa porque vamos a estar viendo el tema de las noticias de gran gozo. Un tema desayuno tipo conferencia navideño, con el propósito de invitar a las personas que quieran venir a escuchar la historia esto es algo hermoso, de la venida de Jesucristo en carne. Dios se humilló a sí mismo, Jesús mismo se humilló a sí mismo y se encarnó en una persona como nosotros, porque la Biblia nos enseña que fue semejante, igual a nosotros, pero sin pecado. Entonces Él vino con el propósito de ¿qué? De redimir al mundo. Por eso la Biblia le llama que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a estar aprendiendo eso el domingo. Así que están invitados, corran la voz, vengan porque vamos a tener un desayuno bien sabroso, ¿verdad? Entonces, como iglesia ya hemos logrado algo, que es aprender las bases de la doctrina de Cristo. Y es lo que vamos a seguir aprendiendo. Entonces, sería algo muy feo que de repente esto que ya hemos logrado en estos pocos meses se viniera todo para abajo. Y que empezaran a decir, no, es que yo no estoy de acuerdo, yo no creo en eso es una falacia y yo no creo. Eso sería algo grave. Sería una tristeza para mí como pastor que de entre nosotros hubiera una persona que diga que es que no me convences. Bueno, está bien, si yo no te convenzo, está bien, no te preocupes. Pero te estoy enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? No, es que escuché a tal pastor o tal maestro y enseña mejor. Ah, ok, pues adelante, ¿verdad? Hay personas que saben más que yo. Pero si esa persona, ese pastor o ese maestro no está alineado a lo que es la palabra del Señor, entonces hay un grave peligro. ¿Por qué? Porque se va a perder lo que hemos logrado. ¿Y qué hemos logrado? Poner fundamento a nuestra vida cristiana a través de la palabra del Señor. Por eso el versículo 8 nos dice de esta forma. Vamos a leerlo. Nos dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Ojo, mucha atención. Siempre es bueno ver todo el contexto de la carta. Y versículo 7 que estuvimos desarrollando en 2 clases, vamos a leerlo. Dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay falsos maestros que nos van a querer desviar. ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo la semana pasada respecto a engañadores? Alguien que te va a errar del camino. Alguien que te va a querer desviar del camino. La Biblia nos habla, nos enseña
que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú te juntas con personas que hablan puras cosas, chistes, obscenos, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que cuando menos lo sientas, ya vas a estar hablando igual que ellos. Ya te vas a estar comportando igual que ellos, ¿verdad? Porque para lo malo somos bien buenos, pero para lo bueno somos bien malos. Es más fácil, y les pongo el ejemplo, ¿no? Que escuchemos una canción popular del mundo secular, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Ahorita que viene la canción, ahorita que estamos en una época que el mundo celebra Christmas, la Navidad. La gente, no importa que no hable español, se avienta la de Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Date cuenta, estás tú en el Home Depot o en cualquier tienda y la ponen, y cuando menos sales tú ya estás Feliz Navidad, ta. Te la aprendiste así. Y la letra no se te olvidó. Hasta el mismo americano que dice Feliz Navidad, ¿no? Y etcétera. Te la canta. Y no habla español. Se la aprendió así. Es más fácil que te aprendas esa letra. Pero si te pregunto de las canciones de la iglesia, ay, ¿cómo iba? No las grabamos. Y bueno, le podemos poner otros ejemplos, ¿no? Somos más fácil de que aprendamos lo malo. Es más fácil que aprendas lo malo. Comportamientos, forma de expresión, etc. Por eso dice el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Es un dicho popular, un proverbio del mundo, ¿no? Como dirían por ahí, según San Pueblo. ¿No? O sea, está el dicho. Con quién te juntes va a influenciar mucho en tu vida. Por eso el apóstol, el anciano, está diciendo, muchos engañadores han salido por el mundo que te quieren desviar de tu posición en cuanto a tu fe en quién es Jesucristo. Porque aquí está diciendo que Jesucristo, ellos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ellos están negando la humanidad de Cristo. Ellos están negando que Jesucristo es Dios. Esto es un grave peligro. Ahora, viéndolo del punto familiar, si tú como esposo te juntas con puras personas que hablan cosas malas, etcétera, eso se te va a pegar fácil. Igual las mujeres, las hermanas, si tienen amigas que les gusta el chisme, están hablando cosas que no, etcétera, etcétera, todo eso te va a corromper. Entre más te juntes, más se te va a ir pegando todo eso en tu mente. Los niños jóvenes igual. Si tienes amigos que ya están fumando, que se ponen medio locochones, etcétera, cuando menos sientas, si no estás fuerte en Dios, pues vas a ser arrastrado. Entonces, por eso aquí, ahora, viéndolo de la forma doctrinal, y cuando digo doctrinal, de la doctrina de Cristo. Nosotros como iglesia estamos enseñando la doctrina de Cristo. Como iglesia estamos hablando lo que está en la palabra de Dios. Nosotros no estamos mencionando lo que tal pastor o lo que tal maestro o lo que tal teólogo ha enseñado. No, nosotros nos estamos basando directamente a lo que Dios dice en su palabra, porque son cosas muy distintas. Y por eso esta es la advertencia que nos está diciendo el Señor. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado en qué es lo que escuchamos. Por eso cuando los jóvenes o las personas dicen, pastor, ¿puedo escuchar música del mundo? ¿Verdad? Es la voz expresan. Entonces, pues, echa a andar tu discernimiento, bro. ¿Qué es lo que habla la canción? Vamos a analizar la canción, la letra. ¿Qué habla? Que te dejó, que te engañó, que 3 veces te engañé, etcétera. Y todo eso se te va, eso te está adoctrinando. Eso es lo que son rudimientos del mundo. Y los rudimientos del mundo son las cosas esenciales que el mundo enseña. El mundo se comporta de cierta forma, nosotros no. Es como una persona me platicaba y me decía, ¿sabes qué? Me dijo esta persona, ¿tú estás casado, verdad? Le digo, no, todavía no. Y me dice, ya cásate. Le digo, ¿sí, tú crees? Me dice, sí, ya. Porque pues,
cuando ya estés más viejito, y si no tienes hijos, pues ¿quién va a cuidar de ti? Le digo, oye, tienes razón, ¿no? Yo le presté un poquito ahí. Le digo, oye, tienes razón, ¿verdad? Me dice, sí, dice, pero mira, dice, yo desafortunadamente, dice, pues ya me casé 3 veces, dice, y al final, dice, ahorita, dice, pues la regué. Dice, escogí el vicio, las cosas malas, dice, y ahorita con la persona que estoy, dice, pues los dos decidimos buscar de Dios y pues como sea. Me dice, no soy perfecto. Dice, pero pues la regué. Dice, pero tú échale ganas. Oh, gracias. No le he dicho quién soy, estamos trabajando, no le estoy predicando, qué ver en mí no sé, pero me hace esa pregunta. Entonces imagínate, ¿no? Él me dice, yo ya me equivoqué, ya hice muchas cosas malas. Tú no, ve por el buen camino, ¿no? Dándome a entender. Y digo, si mi mente estuviera en un momento como que, oye, esa idea se me quedó muy profundo en mi mente, me voy a volver loco. Pero no, porque yo sé en quién estoy confiando, a quién le estoy creyendo. Entonces, cualquier cosa, el mundo es astuto y te va a querer venir a adoctrinar, te va a querer venir a enseñar el sistema del mundo. ¿Sí? Por eso tenemos que estar, como quien dice, con mucho cuidado, mucho cuidado. Nos dice, mantente firme. Mantente firme. Mirad por vosotros mismos. Ten cuidado. Ten cuidado. Tienes que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ten cuidado? ¿Qué significa mirar por vosotros? Significa estar continuamente en guardia. Tenemos que estar constantemente en guardia. Se trata de una advertencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay quien te quiere desviar. Hay quien te quiere desviar. Hay quien me quiere desviar. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Cuídate de ti mismo. Eso está tremendo. ¿Por qué? Porque el peor enemigo del cristiano no es el diablo. Soy yo mismo. Es mi vieja naturaleza. Es mi yo, es mi ego, es mi carne, soy yo. Y es ahí, ¿verdad?, donde tenemos que cuidarnos. Ahora, evidentemente, el enemigo va a querer desviarte. ¿Y a quién va a usar? A tu viejo yo. ¿Me entiendes? Por eso está diciendo, es una declaración, es una advertencia fuerte. Lo que el apóstol Juan, lo que el anciano Juan nos está dando a entender a todos nosotros es que no se dejen adormecer. Dice el dicho popular, camarón que se duerme, termina en un cóctel. Se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Si tú te duermes, si tú te dejas adormecer espiritualmente, también te va a arrastrar. ¿Qué te va a arrastrar? Una falsa enseñanza. Una persona que dice que es cristiano, pero no es cristiano, te puede arrastrar. ¿Por qué? Porque estás dormido espiritualmente. Eso es algo grave. Y a todos nos puede pasar de que estemos dormidos espiritualmente. Dios no quiere que tú estés dormido espiritualmente. Pero a veces caemos en una comodidad. A veces caemos en una religiosidad. Ay, si no voy a la iglesia, me voy a sentir mal. Ay, no fui a la iglesia. Ay, no tienes que condenarte. Pero tienes que congregarte. Tienes que aprender de Dios. Porque en tu casa no lo vas a hacer. No, yo en mi casa, yo allá leo, hermano. Ok, a ver qué aprendiste. ¿Cómo te habló Dios? Ay, no es que no se me quedó nada. Pues no leíste. Porque algo se te tiene que quedar. Algo.
No lo que comiste hace 2 semanas. No, o sea, algo está pasando. Algo está pasando. Yo sé que muchos no hemos desarrollado eso, pero ¿eres inteligente? Dios te hizo inteligente. Echa a andar esa inteligencia. Está en ti. Por eso está esta advertencia y le está diciendo, ten cuidado. ¿Pero por qué le está diciendo, ten cuidado? Vamos a leer el versículo 8 una vez más. Le dice, mirad por vosotros mismos para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo. Para que no pierdas, ¿qué? El fruto de tu trabajo, sino que recibas, ¿qué? Galardón completo. Dice el dicho, y ahora estamos en miércoles de dichos, que el tramposo cae al pozo. Siempre va a haber alguien que va a querer hacerte trampa, pero con el propósito de desviarte, de desviarme. Vamos a estar viendo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a darle la vuelta a la izquierda en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Mira, leamos del 18. 1 de Juan 2, 18. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, dentro de las iglesias hay personas que no son de nosotros. Vamos a leer el versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, hermanos, hoy más que nunca estamos viendo eso aún más severo. Si desde el tiempo del apóstol Juan, estos opositores de la palabra, estos opositores del evangelio estaban con todo, ahora más que nunca siguen con todo. ¿Por qué? Porque te quieren desviar del verdadero conocimiento de Dios. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No toda la gente que está dentro de la iglesia es cristiana. No todos los hermanos que dicen que te saludan de hermano, Dios te bendiga, es un hermano. Ahora, no vamos a estar en la iglesia como que ese se ve que no, tiene cara de maleante, se ve que no es hermano. No. Para nada, ¿verdad? Porque Dios es el que conoce los corazones. Pero los frutos van a dar evidencia si son verdaderamente discípulos de Cristo o si solamente son personas, como se le conoce, simpatizantes. Les gusta, vienen, conviven, la pasan bien, ¿verdad? Sienten paz, sienten tranquilidad. Pero cuando se trata de que caminen con Cristo y obedezcan a Cristo, no más no. Mira, la Biblia nos enseña, ¿cuántos leprosos fueron con Jesús? ¿Alguien se acuerda? No sé, recuérdenme. Fueron 10 leprosos. Fueron 10 leprosos. Fueron 10 leprosos y solamente uno regresó, como dice la hermana. Muy bien, palomita. Pero ¿qué pasó con los otros 9? No regresaron. ¿Pero qué sucedió con ellos? Bingo, Dios los sanó. ¿Qué nos va a entender esto? Que hay personas que se van a acercar a Dios, Dios va a hacer algo en sus vidas, les puede quitar vicios, les puede quitar ciertas cosas, pero no vuelven con Dios, no caminan con Dios. Solamente uno regresó con Dios y le dio gloria a Dios por el milagro de que lo limpió de la lepra, lo sanó de la lepra. Pero los otros 9, en cuanto, ay, Dios hizo esta obra en mi vida, gloria a Dios,
Se olvidaron de Dios. ¿Qué nos da a entender eso? Que va a haber personas dentro de la iglesia que van a venir, van a experimentar, gloria a Dios, Dios hizo esto, lo otro, pero retroceden. No caminan con Cristo, no obedecen a Dios. O sea, ¿qué pasa ahí? No son. Pero nosotros no estamos como que sí es, no es, sí es, no. Eso le corresponde a Dios. Yo no soy el juez. Nosotros no somos el juez. Pero los frutos hablan sobre el comportamiento de la gente, de la persona, ¿no? Entonces, por eso nos da a entender que a veces la fe se desvanece. A veces, por eso es importante, y les dejo de tarea, el año pasado estuve enseñando con los hermanos en la casa, cuando nos juntábamos en la casa, la parábola del sembrador. Ahí date cuenta, ¿cuáles son los tipos de corazón que nos habla la parábola del sembrador? Uno cayó en piedras, en espinos, en el camino, y el otro en buena tierra. ¿Sí? En buena tierra. Entonces, estúdiala, repásala y vas a darte cuenta. Muy pocos de los que se les comparte la palabra son buena tierra. Son muy pocos. Eso es triste, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere y por qué nos está hablando a nosotros? Posiblemente va a haber personas que están con nosotros, pero que se han desviado del camino del Señor, ¿sí? Y no fueron de nosotros, y esos son los que te van a querer desviar del camino. Ay, siempre tienes que pedirle permiso a tu esposo. Siempre te sometes. ¿O qué le tienes que estar llamando a tu esposa? No se tiene que enterar. No nos vamos a ir a jugar billar, no tiene nada de malo. ¿Verdad? O sea, qué tremendo. Ay, tú, tanto caso le haces al pastor. No le hagas caso. O sea, imagínate con cuántas cosas no nos enfrentamos, ¿no? Y a veces son personas que están dentro de la iglesia. Les pongo un ejemplo. En un momento, en una ocasión, estábamos en la iglesia donde me congregaba. Cada semana teníamos actividades en los parques. Íbamos, jugábamos, hacíamos carne asada. O sea, era un ambiente padre, ¿no? Como familia en la iglesia. Pero un día me senté con el grupo de hombres. Ahí estaban ahí. Y pues íbamos a jugar fútbol. No creo había habido un cumpleaños, no recuerdo. Y uno de los que estaban ahí, pues empezaron a hablar sus aventuras. Y yo así como que, ¿de qué están hablando? ¿Qué? Y me dicen, dice uno de ellos, no, dice, es que la neta, yo la neta luego, no, yo no aguanto. Yo sí, lo que caiga, véngase para acá. Y yo, ¿qué? Y el otro se me queda viendo porque yo estaba con ellos. Y me dice, ¿cómo lo ves, Vic? Le digo, no tan mal, le digo, no jueguen con fuego. Ay, dirás que tú no. Le digo, no, porque yo amo a Cristo. Le digo, y ustedes están mal, pues le digo, la verdad, no es para que piensen así. Ya vas a empezar. Le digo, no, ahí los dejo. Yo me hice a un lado. Digo, yo no voy a escuchar eso de estas personas que están con nosotros, pero no son de nosotros. En otra ocasión fuimos a un retiro de hombres. Y estoy con los chavos ahí con el grupo de hombres y dicen, oye, ¿qué onda? Pues vamos a dar la vuelta, ¿no? Pues todavía estamos en receso. ¿Vas con nosotros, Vic? Pues vamos. Voy. Y los tremendos dicen, oye, como que ¿cómo te caería una chela ahorita? Ay, bien a gusto. ¿Te agüitas, Vic? Pues yo no soy su papá. O sea, ¿a mí qué? No le vayas a decir al pastor. Le digo, no inventen, ¿es neta? Dice, sí, acá nomás una chelita. Y yo entre mí, bueno, pues yo no tomo. Nunca he tomado. Y aun cuando no era cristiano, no me emborraché, ni sé qué es una borrachera. Yo no tomo. A mí nomás cómprenme un chesco y ustedes son responsables de su vida, pero allá ustedes, yo no. Qué tremendo, ¿no? A veces vas a enfrentar ese tipo de situaciones con personas que dicen que son cristianos, pero que en realidad no son, solamente llevan la etiqueta de cristianos. Ahora, esto es algo peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque hay actualmente falsas enseñanzas que suenan bonitas. Mira, yo no soy una persona con una buena oratoria, no soy una persona que tenga una buena dicción en el momento que estoy citando, leyendo, a veces se me traba, etcétera, porque estoy aquí y allá. No soy el mejor en cuanto a eso. Siempre trato de enseñarles lo que es la palabra de Dios, pero hay otras personas que, híjole, cuando tú los escuchas, te emboban. Por la manera en cómo hablan. Hablan bien bonito. Pero muchos de ellos no están alineándose a lo que es la palabra del Señor. Por eso es la preocupación. Por eso tienes que tener cuidado, y con mucho amor se los digo a ustedes, a quienes escuchas. ¿Qué tipos de enseñanzas estás escuchando? ¿Qué tipo de enseñanzas estás escuchando? ¿Qué tipo de pastores estás escuchando? Ese rato veníamos platicando y meditando en el tema. Hace tiempo yo hice una reflexión. A ver. ¿Qué les mencionaba? Se me fue el avión ahorita. Sí, estaba haciendo la reflexión y lo que iba a buscar. Más que me entró otro mensaje, pero ahorita checamos eso. En 2 Timoteo 2:15. Vamos para allá. Y se los comparto a ustedes. Porque hace tiempo Dios a mí me dio esta palabra para mí. ¿Ya están ahí? Dice 2:15, les dije. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Entonces esta palabra se está dirigiendo aquí a un pastor. ¿Y quién es el pastor? Timoteo, ¿verdad? Y le está diciendo, procura con diligencia. Procura con diligencia. Sí, presentarte, le está diciendo en el 15, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Cuando mi Dios me compartió esto, esto era algo para mí. Yo aquí tengo mis notas. Esto el Señor me lo compartió en abril 16 del 2022. Lo apunté aquí en mis notas. Y yo le ponía 3 preguntas que todo predicador, pastor, predicador y creyente, o en este caso discípulo o oveja, debe de hacerse, ¿no? Ahora, la pregunta que yo aquí formulaba era la siguiente. ¿Me presento ante Dios aprobado? ¿Yo soy aprobado por Dios para ejercer lo que Dios me está llamando a hacer? Eso es algo que yo me tengo que hacer, ¿no? También, como tú como discípulo de Cristo, tienes que preguntarte, ¿mi pastor, el líder, es aprobado por Dios? Porque por fe estoy depositando mi vida en esta comunidad cristiana, ¿no? Para crecer espiritualmente, ¿no? La otra es, el que me enseña es aprobado por Dios. ¿Tengo yo de qué avergonzarme? ¿Yo? Sí. Humanamente nadie es perfecto, ¿ok? No quiero decir que, soy perfecto, no. Humanamente nadie es perfecto. Hay áreas en nuestras vidas que aún Dios sigue trabajando y que tenemos que continuar en ese trabajo. Pero hablando de otras cosas más feas, ¿no? La siguiente era, ¿interpreto bien la palabra del Señor? ¿Yo? O la otra, la persona que me enseña, ¿interpreta bien la escritura? ¿Me está enseñando bien a lo que Dios dice en su palabra? Yo cuando leí ese pasaje fue lo que a mí Dios me dio, yo lo apunté para mí.
pero igual lo compartí con otras personas. Y era lo que hace rato veníamos platicando conforme veníamos desarrollando. Iba pensando en el tema y otras cosas que he estado viendo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, a quién le prestamos atención. Ahorita, actualmente, hay muchas enseñanzas en YouTube. Y yo le digo, nosotros también estamos en YouTube, ¿verdad? Pero hay muchas enseñanzas que no están alineadas a la palabra del Señor. Y es ahí donde tú tienes que usar el filtro de la palabra del Señor para ver que lo que te están hablando está en la palabra del Señor. O no está en la palabra del Señor, ¿sí? Dios quiere, la voluntad de Dios es de que tú y yo recibamos el galardón completo. O sea, ¿qué nos da a entender eso? Y se los voy a ilustrar de esta forma. Siempre a veces pongo ejemplos míos para ilustrarlo, ¿no? O sea, una persona real hablándole a ustedes cosas reales, ¿no? No algo que leí en un lugar, ¿no? Fíjate, en una ocasión, cuando era adolescente, iban a hacer un field trip. En ese tiempo, el acuario de Denver tenía otro nombre. No recuerdo cómo se llamaba el acuario en ese tiempo, pero era otro nombre. Ocean algo, no recuerdo. Y yo estaba bien emocionado de que iba a ir a un acuario. Yo estaba pero bien emocionado. ¿Pero qué creen que pasó? No fui. No fui. Y la verdad me puse bien triste. Porque por juntarme y estar en el momento con alguien que no debía, por esa persona no fui y yo no hice nada malo. Yo le rogaba a la maestra, me dices que yo no hice nada y fue él. Era un niño, ¿no? Estaba chavito. Es que yo quiero ir. No vas, latoso. Pero es que yo no hice nada malo. ¿Por qué? Yo no hice nada. Todo fue por la culpa de esta persona. ¡Ah! Me enojé. ¿Qué fue lo que hice? Por estar con alguien, me echó a perder mi premio. ¿Cuál iba a ser el premio? Ir al acuario. Pero por estar con alguien que no tenía que estar y porque me acusaron de algo que yo no hice, pero por nomás juntarme con ese chavo, me perdí la oportunidad de ir al acuario. ¿Cuál era el premio? Ir al acuario. O sea, ¿qué les quiero dar a entender con esta ilustración mía cuando era un adolescente? Que de la misma forma, si tú prestas atención a una falsa enseñanza, o tú prestas atención a personas que no creen lo mismo que tú crees y que no se alinean a la voluntad de Dios, a la palabra del Señor, puedes perder tu premio. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. O sea, esto es tremendísimo. Vamos a 2 de Pedro 1:11. Dale a la derecha donde estábamos en Timoteo. 1:11. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice Pedro 1:11. ¿Están ahí? Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de Jesucristo, dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos está entendiendo? ¿Sí? ¿Qué nos está dando a entender? Mira, vamos a leer el versículo 10 para agarrar un poco de contexto y la idea que nos está hablando este pasaje. Versículo 10 de este mismo pasaje. Nos lo dice de esta forma. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Ocúpate. ¿Ocúpate en qué? En lo que Dios te llamó a hacer. En tu vocación y elección. Eso es hermoso porque, mira, a ti Dios te escogió para algo especial. Yo no lo sé. Tú lo tienes que pedir a Dios que te lo enseñe y te lo muestre en oración. Señor, ¿hay algo en especial que tú quieres que yo haga? ¿Hay algo que tú tienes para mí que tú te gustaría que yo hiciera?
Padre, yo quiero servirte. Tienes que pedirle eso al Señor. Tú tienes que hablar con Él. Sí, yo cuando estaba, cuando era líder de jóvenes, adolescentes, yo le decía al Señor, Padre, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué me dejaste aquí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? No sé qué hacer, no le encuentro sentido a mi vida todavía. Señor, y le pedía, y le pedía, y le pedía, pero no me daba cuenta que ya estaba en la acción. Yo pensaba otras cosas, pero Dios ya me tenía trabajando para Él. Cuando eso sucedió, dije, ay Señor, gracias porque tuviste misericordia de mí. Dios me habló y me dijo, voltea a tu alrededor, ¿qué ves? Digo, veo jóvenes. Por esa razón te dejé a ti, para que tú les hables a ellos de mí. En ese momento, Señor, perdóname. Me solté a llorar. Me solté a llorar porque hubo un tiempo en el cual renegué y decía al Señor, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivo? ¿Para qué me dejaron a mí? Mejor me hubieran matado a mí, no a mi amigo. Pero era un tonto. Dios tiene algo para ti. Tienes que vivir, tal vez ya estás viviendo la voluntad de Dios y no te has dado cuenta. Y tú le estás preguntando al Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Tal vez ya la estás viviendo. No lo sé, habla tú con Él. Pregúntale, ¿sí? Dios quiere, y por eso nos está diciendo la elección y la vocación. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, si tú te ocupas, y eso es algo maravilloso, que en un momento, y se los comparto a ustedes porque son mi familia en Cristo, cuando empecé a servir al Señor, en un momento yo le dije al Señor, Padre, yo quiero hacer tu voluntad, quiero servirte, quiero caminar contigo. Ayúdame porque para mí no va a ser fácil. Pero Señor, yo te pongo este deseo de casarme en tus manos. Toma tú el control. Leo la Biblia, abro la Biblia y Dios me dice, los solteros, ocúpense en el Señor. Gracias Dios. Le dije, gracias. Disfrutaré mi tiempo de soltero sirviéndote. Oh, gracias Señor, no me voy a preocupar. En mi humanidad he elegido a ti. Pero no era la voluntad de Dios. Ahora lo entiendo. Pero en la voluntad de Dios es perfecto. ¿Sí? Entonces, esa es la vocación y la elección. Para que ocúpate en lo que Dios te está llamando. Ocúpate. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Pregúntale, Señor, ¿qué sigue? Padre, ahora viene el 2025. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué tienes para mí? ¿Cómo quieres que te sirva, mi Señor? Pregúntale, Dios está vivo, Él habla. Pregúntale. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos está diciendo, pero ¿por qué? Mantente ocupado, ocúpate en lo que Dios te está llamando, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino, sí, dice, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia, ¿qué dice? Y generosa. O sea, lo que Dios tiene que para ti es algo especial, pero tienes que trabajar aquí. Ocúpate en lo que Dios te llamó a hacer. Tal vez es en oración. Ora, intercede por los hermanos, intercede por mí. Ocúpate en eso. Tal vez es, no sé, en hablarle a alguien de Cristo. No sé, yo no sé. Solamente tú y Dios saben lo que Dios tiene para ti. Yo no lo sé. ¿O qué es cuál es tu don? Yo no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Somos una iglesia joven, se va a llegar el tiempo en el cual, entre más vayamos desarrollándonos y creciendo, pues vamos a ejercer nuestros dones, ¿verdad? Ahorita estamos pequeños, somos jóvenes, como una iglesia en Cristo. En el caso, yo como pastor, tengo 1 año y meses de ser pastor, pero en cuanto a mi recorrido con Cristo, pues ya tengo más de 17 años caminando con Cristo. Y de ejercer enseñar a los jóvenes, 11 años enseñando a jóvenes. O sea, un maestro o un pastor no se hace de la noche a la mañana. Un maestro, un pastor no se mete al seminario y ya salió de ahí con su certificado de pastor. No. Ahora, ¿el seminario es malo? No, no es malo, es bueno. Cuando ya tienes definido lo que Dios tiene para tu vida, ¿me entiendes? Entonces, esto es hermoso. Entonces, Dios no quiere que pierdas el premio que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Hebreos 11, vamos para allá. Dale la vuelta a la izquierda en Hebreos 11:6.
Hebreos 11:6. Sí. Fíjate cómo Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Hebreos 11:6. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, chécate. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Luego nos dice, porque es necesario, nos dice que el que se acerca, amén. Vamos a volver a leer, necesitaba un traguito de agua. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no crees, no le agradas. A veces hay incredulidad en nosotros. Por eso aquel padre le dijo, Señor, creo, perdona mi incredulidad. ¿No? Señor, sí creo que lo puede hacer, pero perdona mi incredulidad. O sea, creo, pero no creo, pero sí creo. Sé honesto con Dios. ¿Me entiendes? Nos dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Una de las doctrinas de Cristo es fe en Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? Obvio, es mi Padre. Dime un tributo de los atributos de Dios. ¿Dios es qué? Amor. Amén. Dios es paz. Muy bien, el príncipe de paz. Dios es no, el todopoderoso. Dios es omnisciente. O sea, esos son atributos de Dios. ¿Ya has conocido a Dios como el príncipe de paz? Yo ya tengo paz. La palabra paz abarca muchas cosas. Ya tenemos paz para con Dios. Ya no soy amigo, ya soy hijo de Dios. ¿Me entiendes? Por eso, ya todo eso lo tenemos que saber. Y se los tengo que enseñar también yo. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que tener esta firme certeza de que Él existe. O sea, cuando tú vas a orar, no le estás orando a la pared, no le estás orando al ceiling, estás hablando directamente con el Dios Todopoderoso. Otro de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. O sea, él lo sabe todo. Otro de los atributos de Dios es de que Él es omnipresente. Él está aquí con nosotros. Él prometió estar con nosotros, donde sean 2 o 3 congregados en su nombre. Él está ahí. Cuando no estás con nosotros, Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¡Gloria a Dios! Esa es la omnipresencia de Dios. Es uno de los atributos de Dios. Él es omnipresente. O sea, es todopoderoso, es omnisciente, ¿sí? Y es omnipresente. O sea, ya vimos 3 en un ratito, ¿no? Ese es nuestro Dios. ¿Tú crees eso de Dios? Por eso nos lo está enseñando. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él va a premiar a los que le buscan. Dios por naturaleza es que, bueno, eso es otro atributo de Dios, Él es bueno. Por eso dice, si ustedes son malos y le dan buenas dádivas a sus hijos, cuanto más tu Padre Celestial no dará al Espíritu Santo que te pida. Por naturaleza Él es bueno, ¿pero por qué? Porque lo buscas. Y aunque a veces no lo buscamos, su naturaleza es ser bueno. A veces Él nos da cosas aunque no lo merezamos, es la misericordia de Dios. Está otro atributo de Dios, ¿no? Entonces, Él es galardonador. O sea, Él te va a premiar, Él te va a dar bendiciones. Tanto aquí en la tierra como allá en el cielo. Por eso Dios dice, hagan herencia allá arriba, allá en los cielos. Ahorita venimos a la iglesia, estamos aquí, estamos predicando, estamos escuchando, te estás sentando. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida ahorita? No sé, te estás preparando, te estás equipando, estás escuchando lo que Dios te está hablando en esta noche. No yo, es Dios, es su palabra, es su mensaje. Porque yo por mí, ¿qué te puedo decir? Pero yo en Cristo te hablo su palabra. ¿Me entiendes?
Por eso dice que Él es galardonador. Entonces, retomando la idea, si alguien te desvía de Dios, ¿qué va a suceder? Te va a privar de las bendiciones del Señor. ¿Sí? Te va a privar de lo que Dios quiere hacer. ¿Dónde? En tu vida y en mi vida. Mira, dale a la izquierda en Hebreos 6:10. ¿6:10? ¿Ya estamos ahí? Dice aquí, ay, qué rápido son, vamos mejorando. Rápido. Dice la Biblia, chécate esto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Chécate, esto es hermoso. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto es algo maravilloso. O sea, mantente ocupado en las cosas de Dios. No descuides tu relación con Dios. No tengo que descuidar mi relación con Dios. No la tenemos que descuidar. No descuido mi relación con Dios. Estoy sirviendo a mis hermanos. Sí. Esto es maravilloso. Dios no es injusto. Ahora, medita en esta pregunta. ¿Qué has hecho para la gloria de Dios? Respóndete tú mismo y Dios te va a hablar. Si eso que has hecho para la gloria de Dios lo has hecho en el Espíritu, vas a ser recompensado. Si has servido a tus hermanos, ¿sí? Sí, fíjate, cómo nos da tres cosas, dice. Dios no es injusto por olvidar tu trabajo, tu obra. Dice, trabajo, ¿de qué? De amor. Mira, chécate qué hermoso es esto. Vienes, acomodas sillas, vienes, limpias, barres. Y lo haces en amor. Dios te está observando. Y esto es en todo lo que tú hagas para Dios. Hasta en tu trabajo. ¿Sí? Luego yo bromeo conmigo mismo. Y digo, ay, no. No, sí tengo que ponerle. ¿No? ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos hay que hacerlo bien. Ahora, a veces no nos va a salir al 100%, pero hazlo. Hay que hacerlo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios nos está viendo. Ahora, incluso hasta en esas pequeñas cosas, la gente se da cuenta. Se da cuenta. Entonces eso es hermoso. ¿Por qué? Porque si tú haces las cosas en amor, Dios te está observando. ¿Por qué? Vamos a seguir viendo el versículo. Porque dice, dice, el trabajo de amor que has mostrado, ¿hacia quién? Hacia su nombre. Hacia su nombre. ¿Sirviendo a quiénes? ¿Sí? Dice, sirviendo a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos en Cristo, los hermanos de la fe. O sea, les he servido en el pasado, pero también les he servido en el presente. Por eso Jesús dice, sí, que mayor es el que sirve. Cuando Juan y su hermano le preguntaron a Jesús, no, Señor, hey, Señor, que nos sentemos acá y el otro acá. Dijo, no, ¿quieren ser grande? Sirvan. ¿Quieres ser grande entre ustedes, entre los hermanos? Sirve. Nosotros somos siervos. Yo soy siervo. Yo les estoy sirviendo a ustedes. Básicamente como Pablo les dijo a los Gálatas, yo les he entregado mi vida. En otros tiempos ustedes hasta se hubieran quitado sus propios ojos. O sea, el amor, pero ¿qué les ha pasado? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha desviado del camino de la fe? ¿Qué les está sucediendo, Gálatas? ¿Por qué se han dejado engañar? ¿Por qué ha habido estas personas que los está desviando del camino del Señor? Entonces, una mala enseñanza, una mala doctrina, una mala conversación, una mala amistad, una persona que te quiera errar del camino,
te va a privar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Mira, vamos a ver este otro ejemplo. Mateo 25:14. Gloria a Dios. Mateo 25:14. Dice la Biblia. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otros 1, a cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, pues al que tienes le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. O sea, ¿qué está pasando? Dios nos está llamando, nos va a llamar a cuentas. Pero aquí hay una cosa muy maravillosa, cada quien conforme a su capacidad. ¿Ves? Por ejemplo, a mí, por la gracia de Dios, Dios me dio la capacidad de poder leer, entender, comprender y enseñar. Yo tengo que multiplicar eso. ¿En quiénes? Pues en ustedes. Pero tal vez tú dices: es que yo no tengo esa capacidad. Pues no te preocupes si no la tienes. Tienes otras. Y esas capacidades que tú tienes, yo no las tengo. Por ejemplo, echar a andar una de esas cosas. Nunca lo he echado a andar, pero hay alguien que sí lo puede echar a andar. Y bendice a la congregación. Y no es visto, pero Dios sí lo ve. Imagínate una falsa enseñanza, te va a desviar de ese propósito. ¿Me entiendes? O sea, el diablo y sus ayudantes son ladrones. Nos quieren desviar y que pierdamos los galardones. ¿Sí? O sea, qué trágico, es algo trágico, cuando los siervos de Dios trabajan fielmente para edificar su iglesia, la iglesia de Cristo. Y luego la obra es destruida por una falsa enseñanza. Es algo muy triste. Ahora, yo porque tengo conocimiento y hemos caminado con Cristo, pues nos hemos dado cuenta de muchas de estas cosas. Y es triste. ¿Por qué? Porque vienen personas ajenas, externas, de afuera, y traen sus ideas y las quieren implementar en una iglesia. No, es que en mi iglesia éramos así, allá en mi iglesia hacíamos esto, allá en mi iglesia. Oye, ¿qué haces aquí? Porque eso es todo lo que predicas allá en mi iglesia. O sea, si no estás de acuerdo con nosotros, pues lo siento mucho, pero aquí nosotros somos así, aquí creemos esto. Y si no estás de acuerdo, pues lo siento mucho. Ora a Dios y que Él te lleve a otro lugar para que estés a gusto.
No, pero es que allá en mi iglesia. Oh, y eso cuántas veces no lo escuché. Allá en mi iglesia, allá en mi iglesia, allá en mi iglesia. ¿Qué haces aquí? Pues quédate en tu iglesia, mano. Extrañas tanto tu iglesia, pues quédate allá. Ay, no, es que allá. Pura quejabanza. ¿Me entiendes? Es algo tremendo que nosotros tenemos que cuidar. Mira, vamos a Gálatas, ya para ir finalizando. Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 20. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia. Qué rápido son, ahora sí me sorprenden, hermanos. Dice la Biblia, ciertamente, lean Gálatas, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son Dios, no son dioses. Dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardead los días, los meses, tiempos, los años. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Uy, qué tremendo, ¿no? O sea, como que parece que toda mi chamba, todo mi trabajo ha sido en vano. O sea, Pablo les está diciendo a los Gálatas, a los de Galacia, yo les he enseñado, yo les he hablado, pero pues parece que quieren regresar. Y todo lo que les he enseñado, ¿qué les ha pasado? Fue en vano mi trabajo, dice. ¿Sí? Luego dice el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis qué causa una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice el versículo 15, pon atención. La pregunta, les dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabas? O sea, ¿qué les pasó, Gálatas? ¿Dónde está ese gozo que antes tenían? Esa satisfacción. Les dice que experimentabas, porque yo soy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? O sea, porque yo te digo la verdad, ¿te enojas conmigo? Luego les dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Les está diciendo, ¿no? Entonces, qué tremendo es esto. Les está preguntando, ¿qué les ha pasado? ¿Dónde está el gozo? Lo están perdiendo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mantenernos y no dejarnos por una mala enseñanza. Por eso les vuelvo a repetir y les digo, pongan mucha atención, ¿qué escuchan? Pongan mucha atención, ¿qué están escuchando? ¿Qué enseñanzas o qué maestros están escuchando? No todos los que están en las redes o como pastores son aprobados por Dios. Ahorita hay una noticia que está circulando y cuando yo que miré esta noticia y todo eso, dije, con razón, estos maestros que yo los llegué a escuchar en ciertas ocasiones, nunca me convencieron. Son muy populares en la iglesia de hispanohablante. Pero ahora que se está moviendo y han salido varias cosas de ese grupo de personas, digo, con razón, nunca llegué a leer dos libros de ellos así, pero dije, no, sé que esto nada que ver. Hubo algo en mí, pero ahora que está esta noticia y muchas cosas que están sucediendo por causa de falsas enseñanzas de estas personas, pues con razón digo y volteo a ver y todos digo, estas personas se fueron sobre esa corriente, estos también se fueron sobre esa corriente, estos también se fueron sobre esa corriente. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque escuchan estos predicadores populares. Por eso tú tienes que alinearte a lo que Dios dice en su palabra. Haz tu tarea, estudia, lee la Biblia. No te conformes, lee tu Biblia, estúdiala. ¿Sí?
Ahora vas a decir, es que no se me queda nada, hermano, no te preocupes. Tú lee, alimenta tu espíritu, aliméntate, lee la Biblia, ora. ¿Por qué? Porque estas personas, por ejemplo, estas personas que están en las redes, y me reservo los nombres, porque pronunciar los nombres sería algo pues igual, ¿no? Entrar más en todo ese dilema, pero es tremendo. ¿Por qué? Porque están desviando a la gente y les están diciendo, ¿sabes qué? Nosotros somos los iluminados. Si esas personas o tu pastor, etcétera, no tienen la revelación, ten paciencia, habla con él, pero si en dado caso no, salte de esa iglesia. O sea, como que ellos están dando a entender a la comunidad cristiana que solamente ellos tienen la verdad. Y hacen la distinción entre nuestros hermanos pentecostales y nuestros hermanos bautistas. ¿Sí? O sea, nosotros no somos pentecostales ni bautistas, nosotros estamos en el centro, ¿verdad? Tratamos de tener una enseñanza balanceada, ni tanto para allá ni tanto para acá. Pero tradicionalmente, tanto los hermanos bautistas y los hermanos pentecostales han influenciado mucho y Dios los usó para alcanzar a mucha gente. Sí. Pero ahora es como que esas personas, si tú no eres de nuestro equipo, no eres el elegido, no tienes la iluminación. Y tu pastor está cerrado. O sea, no. Es tremendo eso. Y lo están hablando así muy abiertamente. Entonces, está causando mucha división en las iglesias. Porque muchas personas, como son pastores populares, los escuchan. Están en YouTube. ¿Sí? Entre todos esos yo los llegué a escuchar en ocasiones. Dije, a ver, vamos a ver qué habla esta persona. No me convence. No sé, hay algo que no me convence. Y ahora que están saliendo las noticias en cuanto a estas personas, digo, pues con razón nunca me convencieron. O sea, nunca me he inclinado. ¿Me entiendes? Nunca, o sea, nunca, y eso tampoco tiene que ser como contigo. Nunca te inclines, no, es que ese pastor o ese predicador o ese teólogo sí es mi favorito. No. ¿Es aprobado por Dios? ¿Es aprobado por Dios? ¿Conoce del Señor? ¿Está con el conocimiento de Dios? Sí, o sea, todo eso es tremendo, hermanos. Todo eso es tremendo. Entonces hay que estar alertas, ¿sí? En todo eso. Por eso igual, ¿no? Vas a ver, a veces hay enseñanzas, temas muy, algo que recuerdo de un pastor que me decía, hijo, cuando les pones a la gente temas extravagantes, la gente va a ir. Dice, ponles cómo echar fuera un demonio y va a haber un seminario de cómo echar fuera un demonio y va a haber bien harta gente. Dice, cuando a la gente le pones todo eso, es algo que atrae a la gente. Y le decía a este pastor, ¿sabe qué? Le digo una cosa y me dice, sí, ¿qué pasó? Le digo, mi antiguo líder decía, ¿no? Hay que poner temas importantes para que se interese la gente. Y yo, ¿cómo? ¿No? O sea, con temas importantes, llamativos, pues. Y yo digo, bueno. Pero pues, ahora que este otro pastor me lo enseñaba, y me decía, dile a la gente de demonios y se te va a llenar el lugar, porque la gente es lo que quiere saber, puro demonio. Es la verdad, qué triste, ¿no? Digo, con razón donde estábamos, pues hablaban puras de esas cosas, pero bueno, hay que alinearnos a lo que Dios dice en su palabra. Y hay que tener cuidado a quien escuchamos. ¿Por qué? Porque una mala conversación te puede hacer errar. Una falsa enseñanza, una falsa doctrina te puede echar a perder en el sentido de que te pierdas el premio que Dios tiene para ti. ¿Sí? Por eso dice Dios en su palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquitito que le agregues te va a echar a perder todo. Por eso hay que tener cuidado, hay que mantenernos firmes en la palabra del Señor y hay que escudriñar las Escrituras. Amén. Pues vamos a terminar, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Para que no pierdas tu galardón, mantente firme, que no pierdas tu recompensa, mantente firme en Cristo, en su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por la bendición que nos das de podernos congregar, Dios, a aprender tu palabra. Gracias, Dios, Padre, porque nosotros, Señor, queremos mantenernos firmes en ti, Dios.
Padre Santo, Dios, gracias te doy por la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, Padre. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, Dios, que tú los ayudes, Padre, que tú sigas hablando sus corazones, Padre. Gracias, Dios, Señor, porque tú eres bueno, Dios, maravilloso con nosotros, Padre. Señor, en esta noche, Dios, te damos a ti la gloria y la honra, Padre, y ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Señor, llévanos con bien a nuestro hogar, Padre. Y también, Dios, ayúdanos a llevarnos esta palabra, Dios. Aún si en algún momento llegamos a escuchar otros pastores o predicadores, porque si hay buenos maestros, hay buenos predicadores, Señor, hay buenos pastores. Señor, darnos el discernimiento, Padre, para poder discernir entre qué dejo entrar en mi casa y qué no dejo entrar a mi casa. Ayúdanos, Padre Santo, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, Padre. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, amado Dios. Señor, llévanos con bien a nuestro hogar, Dios. Y Padre Santo, Dios, sigue edificando nuestras vidas y sigue, Señor Jesús, edificando tu iglesia, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.